se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Muchas gracias te damos en esta noche por y bendiciones que nos has dado. Gracias porque nos has ayudado. Gracias porque hasta aquí la oportunidad de salvarnos está todavía disponible. Ayúdanos a aprovecharla. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos sean abiertos una vez más en esta noche. Que nuestros oídos, Señor, puedan estar atentos a tu palabra, de tal manera que lo que tengas para enseñarnos pueda quedar grabado en nuestra mente y corazón. Y más que eso, pueda, Señor, ser puesto en práctica todos los días de nuestra vida. Gracias por tu bendición, gracias por tu compañía, gracias por la compañía de nuestros hermanos que están escuchando en las diferentes partes del mundo. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Pues te rogamos una vez más que nos hables, que tu voz se haga escuchar entre tu pueblo. Pues te lo rogamos y suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos y hermanas, esta noche vamos a tener nuestro estudio. Le hemos titulado, vamos a darle un título más conocido como El Buen Samaritano. En realidad vamos a hablar en cuanto al secreto de la salvación. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser salvos? Yo creo que todos los que estamos aquí en esta noche, de alguna manera, estamos buscando la salvación. Pero no somos la excepción. Durante toda la historia, desde que Adán y Eva cayeron en el pecado, esa ha sido la pregunta. ¿Cómo puedo yo ser salvo? ¿Qué debo hacer para salvarme? En el tema más reciente que les presentaba, hablaba de lo que Dios espera de nosotros, de lo más importante que nosotros podemos hacer, de lo que debe ser nuestra prioridad en nuestra vida diaria. Y aunque este tema en realidad no pertenece a la misma serie que tengo, más sin en cambio tiene mucho que ver con ese mismo tema, porque mis hermanos queridos, siempre he dicho que el mundo está lleno de gente que se hace llamar cristiana. El mundo está lleno de gente teóloga, que conoce la palabra de Dios en los idiomas originales. Hay miles y miles de religiones. Pero en realidad eso no importa. Lo que importa es que haya verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Y en esta noche vamos a estudiar, por la gracia de Dios, nos va a demostrar en su palabra quién es realmente un hijo de Dios. Porque puede que muchos de los que estemos aquí nos estemos autoengañando, que podamos creer que somos hijos de Dios, cuando en realidad no somos hijos de Dios. Entonces, a la luz de su palabra, vamos a estudiar esta noche lo que significa ser un verdadero hijo de Dios y cómo
podemos ser salvos. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Son preguntas que tenemos que contestarlas esta noche, porque al terminar este tema, cada persona que escuche este mensaje, es mi deseo y oración, que tenga claro en su mente si es o no es un hijo o una hija de Dios. Basta ya de mentiras, basta ya de engaños, de fábulas, tradiciones y de tantas otras cosas que pueda haber por allí. Somos un pueblo peculiar, somos un pueblo que no tiene derecho a estar adivinando, que no tiene derecho a dejarse llevar por el qué dirán, por el quizás, es que yo creo, es que yo pienso. No. La palabra de Dios es clara y contundente. La palabra de Dios no da lugar a las dudas. Dios no es un Dios de duda, es un Dios de claridad. Por lo tanto, sus hijos tienen que ser hijos que tengan claridad de pensamiento. Tienen que estar seguros de lo que en realidad son. No podemos pasar por la vida diciendo que somos cristianos y al mismo tiempo viviendo como gente que no conoce a Dios. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de que este evangelio comience a ser vivido. Este evangelio transforma vidas. Este evangelio transforma caracteres. Este evangelio hace nuevas criaturas. No hay lugar a duda. Y esta noche vamos a estudiar ese maravilloso mensaje. Así que mientras abrimos la palabra de Dios, les ruego me mantengan en sus oraciones, que sea el Señor Jesús quien nos hable esta noche a través de su palabra y no meramente un ser humano. Quiero comenzar el estudio de esta noche de la siguiente manera. Quiero leerles un párrafo solamente de El deseado de todas las gentes, escrito por nuestra hermana y profeta Elena de White, titulado El deseado de todas las gentes. El título se titula El buen samaritano. Y el primer párrafo dice de la siguiente manera: en la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Dije hace un momento que hay muchas religiones, hay muchos que se dicen ser cristianos, hay muchos, pero hay un verdadero cristiano, hay una verdadera religión, hay una verdadera doctrina. Y dice la palabra del Señor, en la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta, número uno, no consiste en sistemas. Grabémonos bien esa frase, mis hermanos queridos. Tengamos claro esa primera frase. La verdadera religión muestra que esta no consiste en sistemas o credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. ¿Qué mensaje? La verdadera religión no consiste en sistemas o credos, ni siquiera en ritos, sino en la realización de actos de amor. Si tuviéramos que resumir este párrafo o la historia del buen samaritano, tendríamos que resumirla como la historia de actos de amor. Mis hermanos queridos, voy a entrar a comentar un poco esta historia. Ese va a ser el tema de esta noche. Y a través de esta historia, el Señor nos va a hablar y vamos a entender muchas cosas que quizás no las habíamos entendido. Porque es necesario que nosotros entendamos claramente todas estas cosas.
Muchos dicen, o incluso la misma Biblia, algunas Biblias la titulan la parábola del buen samaritano. Pero déjenme decirle, de acuerdo a los escritos de la sierva del Señor, esta no es una parábola, esta no es una alegoría, esta es una historia real. En un momento, cuando nos centremos en esta historia, le voy a leer el siguiente párrafo, lo que la sierva del Señor tiene que decir en cuanto a esta historia. Y nos vamos a dar cuenta que no es una parábola, no es algo que el Señor Jesús inventó, no fue una ilustración, fue algo que sucedió en la vida real. Pero antes de eso, vamos a abrir por un momento la palabra de Dios. Vamos a contestar primero la primera pregunta. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, de los versículos 16 al 22. Vamos a hacer una comparación entre dos historias muy parecidas. Dos historias que fueron reales, que no fueron parábolas, sino que fueron cosas que sucedieron mientras Cristo estaba en esta tierra. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 19, el versículo 16 al 22, dice la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno. Y ahí está la pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahí está la pregunta. ¿Qué bien haré para heredar o para tener la vida eterna? Ahora, no pierdan esa cita y vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio ahora según San Lucas, en el capítulo 10. San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10. Y vamos a leer por un momento un párrafo de lo que es la parábola o la historia real, como acabamos de ver en el Espíritu de Profecía, de lo que fue el amor al prójimo. ¿Qué debo de hacer? Es la pregunta que quedó en San Mateo. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? En San Lucas 10, 25 en adelante encontramos allí la historia del buen samaritano. Y comienza la historia de la siguiente manera. Lucas 10, 25. Y he aquí un intérprete de la ley. Aquí tenemos a quién, a un intérprete de la ley. Allá en San Mateo 16, no nos dice que era un intérprete de la ley, sino que nos dice que era un joven quien se levantó y vino y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Ahora aquí, este intérprete de la ley que se levanta no viene con una intención sincera, sino que dice la palabra de Dios de una manera muy subrayada, que se levantó para probarle. Dos intenciones diferentes. Uno desea saber qué debe de hacer para heredar la vida eterna. El otro viene con la intención de probarle. Ahora, miren cuál es la intención o con qué quiere probar a Jesús. Y le dice, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La misma pregunta. Dos personajes diferentes. Ahora, tenemos a Jesús en dos incidentes diferentes. Uno es un maestro de la ley, un intérprete de la ley, mientras que el otro aparentemente es un muchacho bueno. Este viene y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo yo hacer o qué bien haré para tener la vida eterna? Esperemos, o lo que esperaríamos, es que Jesús le dé la misma respuesta
a ambos. Vamos a leer detenidamente la respuesta de Jesús a ambos personajes. Leamos primero la respuesta de San Mateo 19 en el versículo 17. Encontramos la respuesta a este joven rico. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda ¿qué cosa? Guarda los mandamientos. Así que hay una pregunta aquí, maestro, ¿qué bien haré? Este hombre llamado, titulado el joven rico, sabe que para salvarse lo que tiene que hacer son obras buenas. Por eso dice, ¿qué bien haré? ¿Cuáles son las cosas buenas que debo de hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice, bueno solamente hay uno y ese es Dios. Más sin en cambio, más si quieres entrar en la vida, guarda ¿qué cosa? Guarda los mandamientos. En otras palabras, ¿cuál es el bien que Cristo quiere que nosotros hagamos? Guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos. Ahora, volvamos a la cita del buen samaritano. En San Lucas 10:26 encontramos la respuesta a este otro joven que la Biblia nos dice que era un intérprete de la ley, que se acercó para tentar a Jesús. La pregunta de él es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto, ¿y qué cosa? Haz esto y vivirás. Dos respuestas de diferente manera, con el mismo mensaje. Al joven rico se le dice, él dice, ¿qué bien debo de hacer? Jesús le dice, bueno, el bien que tú debes de hacer es guardar los mandamientos. Ahora, este intérprete de la ley le dice, Señor, ¿qué debo yo de hacer para heredar la vida eterna? Él dice, ¿cómo tú lees en la ley? Como tú eres un intérprete de la ley, entonces contéstame de acuerdo a la ley. ¿Cómo tú entiendes la ley? ¿Qué es lo que la ley te dice? ¿Cómo tú la entiendes? Y él dice, no, la ley dice que debo de amar al Señor mi Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas y asimismo a mi prójimo. Y Jesús le dice, muy bien, conoces muy bien la ley. Ahora haz eso y vive. Aparentemente, este joven rico, este intérprete de la ley, conocía los mandamientos de Dios, los conocía tan bien que los dio de memoria. ¿Cuál era el problema de él? Que no los obedecía. No estaban presentes en su vida. Por eso Jesús le dice, bien has respondido, pero ahora ¿qué tienes que hacer? Haz esto y vivirás. Mis hermanos queridos, hoy en día, al igual que este intérprete de la ley, este adventista del séptimo día, este personaje que se hacía llamar cristiano, este personaje que conoce perfectamente la ley de Dios, que sabe qué es lo que tiene que hacer, tiene un problema. Es que sabe, pero no lo practica. No lo hace. Jesús le dice, mira, ya tú lo sabes. Ahora lo que tienes que hacer es hacerlo. Tienes que comenzar a vivirlo. Mis hermanos queridos, déjenme decirles en esta noche, no importa el conocimiento que tú tengas en la cabeza, no importa que tú conozcas la Biblia al derecho y al revés,
No importa que hayas leído todos los libros del espíritu de profecía. No importa que seas un experto en la palabra de Dios. No importa que seas el mejor intérprete de profecía. No importa que seas fiel en tu diezmo, que seas fiel en tu ofrenda, que vayas todos los sábados a la iglesia. No importa que tú ayunes, no importa que tú ores, no importa nada de eso. Si el mensaje no es una realidad en tu vida. Hasta aquí tenemos una respuesta muy sencilla y muy práctica. El Evangelio es práctico. El Evangelio es experiencia. Si yo tengo todo lo que acabo de mencionar, pero no lo vivo, estoy perdido. Si yo, no importa lo que tenga, pero no guardo los mandamientos de Dios, estoy perdido. Ahora, mis hermanos queridos, aquí hay cristianos que así como este joven intérprete de la ley lo tienen claro. Y dicen, no hay nada nuevo, hasta ahora has dicho lo mismo que yo sé. Es verdad, es verdad. Pero tenemos un enemigo que es muy astuto, demasiado astuto. Y entonces cuando los hijos de Dios, entre comillas, que conocen la ley y los profetas, dicen, la prueba de que yo voy a ser salvo es que tengo que guardar la ley. Y entonces se esfuerzan por guardar la ley. Comienzan a aparentar que guardan la ley. Sin resultados, desde luego. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué es que hay cristianos que se esfuerzan tanto en guardar la ley y no lo han conseguido? Es que hay un detalle que nosotros necesitamos entender. No perdamos de vista la secuencia que llevamos hasta este momento. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Uno se le dice, guarda los mandamientos. El otro le dice, ¿cómo lees en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? ¿Qué es lo que la ley te dice? Y dice, no, que ame yo a mi Dios y que ame a mi prójimo como a mí mismo. Jesús le dice, bueno, ve y hazlo y tendrás la vida eterna. Fácil y sencillo. Miren lo que dice el Evangelio según San Juan. El capítulo 14 y el versículo 15. Uno de los versículos más cortitos que tiene la Biblia, pero más sin en cambio es profundo y poderoso. San Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Allá le dice, tienen que guardar mandamientos si quieren tener vida eterna. Pero aquí Jesús es más profundo y le dice, ¿quieres guardar mandamientos? Primero tienes que amarme. Si me amas, guarda mis mandamientos. No dice, guarda mis mandamientos si me amas. No, es si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, los mandamientos son un resultado del amor a Dios. Y los mandamientos, tal y como lo dijo este intérprete de la ley, le dice lo siguiente, ama a tu Dios primero, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y de todo tu corazón, y a tu prójimo. Cuando tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Si tú no amas a Dios, es imposible que tú ames a tu prójimo. O como dice San Juan 14 y 15, si tú no le amas, no vas a poder guardar mandamientos, por más que te esfuerces. Si no amas a Dios, no puedes guardar mandamientos. Y si no guardas mandamientos, estás perdido. Estás perdido. El problema, mis hermanos queridos, es que algunos vemos la religión no por lo que podemos hacer, sino por lo que no podemos hacer. Ese es el problema.
Algunos nos preguntan, ¿por qué ustedes no comen carne de puerco? Y a algunos se les hace fácil salir del problema y dicen, porque no me gusta. ¿Por qué tú no trabajas los sábados? Porque mi religión me lo prohíbe. Inventamos una y miles de excusas, cuando nuestra respuesta debería ser una, fácil y sencilla. ¿Por qué tú no vas al cine? ¿Por qué tú no? Porque yo amo a mi Señor Jesús. Porque yo amo a mi Dios. Como dijo José, ¿cómo yo pecaría contra mi Dios? ¿Cómo yo lo haría? Pero los cristianos que se dicen ser cristianos, que se dicen ser hijos de Dios, hoy tenemos vergüenza decir, no lo quiero hacer porque no quiero ofender a mi Dios. Decimos cualquier otra cosa, menos mencionar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no lo amamos. Porque nos da vergüenza. Hasta el día en que nosotros amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, ese día no vamos a tener vergüenza de confesarlo. Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo también le voy a confesar delante de los ángeles. Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos o sus hijos, como dice el apóstol Pablo. Pero a nosotros sí nos da vergüenza llamar a Jesús nuestro hermano y a Dios nuestro Padre. Pero decimos que somos hijos de Dios. Pero decimos que guardamos mandamientos. Como si el guardar mandamientos fuera una serie de reglamentos de cosas que no puedo hacer. No puedo mentir, no puedo robar, no puedo hurtar, no puedo adulterar, no puedo. La religión no es un no puedo. La religión de Cristo es lo contrario, es lo que sí puedo. Y vamos a notar en esta parábola que Jesús nos va a enseñar lo que sí podemos, no lo que no podemos. Mis hermanos queridos, avancemos un poco en cuanto a esta parábola. Volvamos al Evangelio según San Lucas, al capítulo 10. Al versículo 29. San Lucas 10, 29. Ahora este intérprete de la ley responde, pero él, queriendo justificarse, ay Señor, este era adventista del séptimo día, este era un cristiano como nosotros, que siempre busca justificarse, nunca quiere quedar mal, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? No sabía en qué problema se estaba metiendo. No sabía en qué problema estaba metiendo a la gente que lo había enviado a él para tentar a Jesús, como dice el versículo 25. Porque mis hermanos queridos, cuando se realiza esta historia, no estaba Jesús y él solo. Había mucha gente. Miren lo que dice la sierva del Señor. Palabras de vida del gran maestro. Como le dije hace un momento, el título es El buen samaritano. La siguiente frase dice, mientras Cristo estaba enseñando a la gente, he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciéndole, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Con expectante atención, la muchedumbre congregada esperó la respuesta. Número 1, ¿qué tipo de gente estaba entre la muchedumbre? Los sacerdotes y rabinos. Número 2, habían pensado enredar a Cristo, induciendo al doctor de la ley a dirigirle esta pregunta.
Así que este intérprete de la ley no estaba actuando por su propia cuenta. Detrás de él estaban, por supuesto, los sacerdotes y los rabinos. Este pobre hombre era apenas un títere en la mano de ellos, que estaba siendo utilizado inocentemente por este tipo de gente astuta. Pero lo que este hombre no sabía y lo que estos rabinos y doctores de la ley no sabían era que Cristo conocía lo que había por detrás de ese hombre. Y Jesús no le da mucha vuelta a los asuntos. Dice la sierva del Señor, continúa diciendo, pero el Salvador no entró en controversia, exigió la respuesta al mismo interrogante y le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? Dijo él, ¿cómo lees tú? Los judíos seguían acusando a Jesús de tratar con liviandad la ley dada desde el Sinaí, pero él encauzó el problema de la salvación hacia la observancia de los santos mandamientos de Dios. El doctor dio su respuesta: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el doctor de la ley no estaba satisfecho con la opinión y las obras de los fariseos. Había estado estudiando las Escrituras con el deseo de conocer el significado real. Tenía vital interés en el asunto y había preguntado con sinceridad, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? En su respuesta tocante a los requerimientos de la ley, pasó por alto el cúmulo de preceptos ceremoniales y rituales. No les atribuyó ningún valor, sino que presentó los dos grandes principios de los cuales dependen la ley y los profetas. Esta respuesta, al ser elogiada por Cristo, colocó al Salvador en un terreno ventajoso frente a los rabinos. No podrían condenarle por haber sancionado lo declarado por un expositor de la ley. Haz esto y vivirás, dijo Jesús. Presentó la ley como una unidad divina, enseñando así que es posible guardar un precepto y quebrantar otro, porque el mismo principio corre por todos ellos. El destino del hombre será determinado por su obediencia a toda la ley. ¿Escuchamos bien eso, mis hermanos queridos? El destino del hombre será determinado por su obediencia a toda la ley. No dice a una parte de la ley, sino a toda la ley. Sí, mis hermanos queridos, el destino suyo y el destino mío será determinado por la obediencia a toda la ley. Que nadie venga y les diga que no podemos obedecer ley. No le crean, porque tanto Jesús a estos dos hombres le dice, ¿quieren de la vida eterna? Guarden los mandamientos. Y ahora la sierva del Señor dice, el destino del hombre será determinado por su obediencia a toda la ley. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quién dijo que no se puede guardar ley? ¿Quién dijo? ¿A quién le vamos a creer? ¿A Jesús y a su profeta? ¿O a lo que los hombres quieren opinar o creen que pueden interpretar? El amor supremo a Dios y el amor imparcial al hombre son los principios que deben practicarse en toda la vida. ¿Cuáles son los principios que el hombre debe practicar en toda la vida? El amor imparcial. El amor de Dios no es parcial. Por eso 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es ¿qué cosa? Dios es
amor. El leguista se reconoció transgresor de la ley. Bajo las palabras escrutadoras de Cristo, se vio culpable. No practicaba la justicia de la ley que pretendía conocer. No había manifestado amor hacia su prójimo. Necesitaba arrepentirse. Pero en vez de hacerlo, trató de justificarse. En lugar de reconocer la verdad, trató de mostrar cuán difícil es la observancia de los mandamientos. ¡Qué tragedia! Yo no entiendo, mis hermanos queridos, cómo todavía hasta el día de hoy hay cristianos que todavía tienen en duda que se pueden guardar los mandamientos de Dios o no. Hay unos que van más lejos y dicen, si el hombre pudiera guardar los mandamientos, Cristo no hubiera venido a morir. Como si eso estuviera escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos queridos, en el nombre del Señor Jesús, les digo, y se los acabé de leer, el hombre puede guardar mandamientos de Dios. ¿Saben por qué? Porque en los mandamientos de Dios se encuentra inculcado el carácter de Cristo Jesús. Y si usted dice que no puede guardar los mandamientos de Dios, usted está diciendo que usted no puede obtener el carácter de Cristo en su vida. Y si usted está pensando eso, usted le está dando la razón al mismísimo diablo. Porque el diablo dijo eso, que lo que Cristo y lo que Dios demandaba en el cielo era imposible. Y por eso se reveló en el cielo. Y hoy tenemos seres humanos que tienen el mismo pensamiento, mas sin en cambio dicen que son cristianos y que aman a Cristo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Cristo cuando no guardamos sus mandamientos? Cuando Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. En otras palabras, si me amas, vas a querer ser como yo. Y para que tú puedas ser como yo, necesitas guardar los mandamientos de Dios. Oh, mis hermanos queridos, ¿cómo lees? ¿Cómo tú entiendes? No es lo que tú escuchas, no es lo que te comentan por allí, es lo que tú lees. ¿Cómo está escrito? No es lo que los fariseos, no es lo que los escribas han comentado. ¿Tú cómo lees? ¿Tú cómo entiendes? ¿Qué está escrito? Oh, mis hermanos queridos, pero ¿cuántos cristianos nos gozamos en escuchar a hombres en vez de abrir la santa palabra de Dios para poder comprobar que lo que se está diciendo es un así dice Jehová? Así esperaban mantener a raya la convicción de su culpabilidad y vindicarse ante el pueblo. Las palabras del Salvador habían demostrado que su pregunta era innecesaria, puesto que él mismo había podido contestarla. Con todo hizo otra diciendo, ¿quién es mi prójimo? Y esto es lo que me interesa. Y esto es lo más lindo y lo más maravilloso. Me maravillo de mi Señor Jesús cada vez que yo me acerco y encuentro sus conversaciones. Yo digo definitivamente, no hay como mi Jesús. Esta cuestión provocaba entre los judíos interminables disputas. No tenían duda en cuanto a los paganos y los samaritanos. Estos eran extranjeros y enemigos. Detengámonos un momentito allí, mantengámonos muy claro en esta frase porque la vamos a necesitar. Esta cuestión provocaba entre los judíos interminables disputas. ¿Cuál cuestión? Ellos decían, no tenían dudas. ¿De qué no tenían dudas? En cuanto a los paganos, número 1, y en cuanto a los samaritanos, número 2. ¿Qué eran estos? Estos eran extranjeros y enemigos. ¿Qué cosa eran los samaritanos y los paganos? Número 1, extranjeros, y número 2, enemigos. No olvidemos esa frase, porque la vamos a necesitar ahora que volvamos a la palabra de Dios. Pero debían hacerse la distinción entre la gente de su propia nación y entre las diferentes clases de la sociedad. ¿A quiénes debían considerar como prójimos? ¿A quiénes debían considerar como prójimos? ¿El sacerdote, el rabino y el anciano?
Se pasaban la vida en un sinfín de ceremonias para purificarse. Enseñaban que el trato con la multitud ignorante y descuidada causaba una contaminación cuya supresión requería tedioso esfuerzo. Debían considerar a los inmundos como prójimos. De nuevo Jesús rehusó ser arrastrado a una controversia. No denunció el fanatismo de aquellos que le estaban vigilando para condenarle, pero relatando una sencilla historia, expuso a sus oyentes un cuadro tal de superabundante amor celestial que tocó todos los corazones y arrancó del doctor de la ley una confesión de la verdad. El modo de disipar las tinieblas consiste en dar entrada a la luz. No sé si entendimos esta parte. Dice la sierva del Señor, el modo de disipar las tinieblas consiste en dar entrada a la luz. Se los voy a traducir de otra manera, para que lo podamos entender de una manera más clara. Si la sierva del Señor estuviera presente en este momento, ella diría de la siguiente manera, el modo de dejar de hacer el mal es haciendo el bien. Es decir, ella está diciendo, no te preocupes tanto por lo que no debes de hacer, preocúpate por lo que sí debes de hacer. Es decir, no te preocupes porque no debes matar, no debes robar, preocúpate por lo que sí debes de hacer. ¿Y qué sí debes de hacer? Debes amar a tu prójimo. Y si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a robar, tú no le vas a nada. Entonces no tienes que cuidarte de no robarle, tienes que cuidarte de dejarlo de amar. Tanto a la sierva del Señor, tanto como a nuestro Señor Jesucristo, no está preocupado por las cosas que no debemos hacer. Está preocupado por lo que sí debemos de hacer. Él no ve las cosas desde el punto negativo, él ve las cosas desde el punto positivo. Y se lo voy a ilustrar con otra historia. La parábola del vino y la cizaña. Todos nosotros la conocemos. Un sembrador salió a sembrar. Y en su campo nació la buena semilla, pero mientras los obreros dormían, vino el enemigo y sembró una mala semilla en el campo. Y nació también la mala semilla. Y cuando estos despertaron, se dieron cuenta que había brotado la semilla. Pero entre ellos había mala hierba o había cizaña. Así que cuando viene el dueño de la viña, estos se quejan y le dicen, Señor, ¿acaso no fue que tú sembraste la buena semilla? ¿De dónde pues salió la mala semilla? Y el dueño de la viña sabe perfectamente lo que pasó. Él sabe que fue que los obreros se durmieron y el enemigo vino y sembró. Pero ellos están durmiendo, que no se dieron cuenta que el enemigo vino. Y ahora le reclaman al Señor de la viña, ¿no sembraste tu buena semilla? Entonces, ¿por qué salió mala? Y ahora la preocupación de ellos y la solución de ellos buscan justificarse. Y dicen, pero sabes que no te preocupes, nosotros podemos solucionar el problema. Es fácil, vamos a arrancar la cizaña. Vieron que el punto de vista de ellos está en lo malo y no en lo bueno. Vamos a arrancar la cizaña. Y el dueño de la viña le dice, no, espérense tantito, déjenlos juntos, déjenlos ahí, que crezcan juntos. ¿Por qué? Dice Jesús, o dice el dueño de la viña, porque no sea que arrancando la cizaña vayan a arrancar también la buena semilla. ¿Se dan cuenta? Jesús está preocupado por lo bueno y no por lo malo. Mientras que los obreros están preocupados por lo malo y no por lo bueno. Y aquí la sierva del Señor viene y nos dice, no se preocupen tanto por lo que no deben de hacer, preocúpense por lo que sí deben de hacer, porque haciendo eso van a dejar de hacer lo otro. Pero nosotros no hemos entendido todavía eso. El modo de disipar las tinieblas consiste en dar entrada a la luz. Las tinieblas no existen donde existe la luz. Las tinieblas existen donde no existe luz. Es decir, mis hermanos queridos, el pecado no existe donde existe Cristo. El pecado existe donde Cristo no está.
Y si el pecado existe en tu vida es porque Cristo no está en tu vida. Pero si tú quieres que el pecado desaparezca de tu vida, tienes que traer a Cristo a tu vida, porque es la única manera. Oh, mis hermanos queridos, cuánto más necesitamos entender. La mejor manera de tratar con el error consiste en presentar la verdad, punto y final. Es la revelación del amor de Dios lo que pone de manifiesto la deformidad y el pecado de la idolatría o del ego. Oh, mis hermanos queridos, el tiempo ha avanzado demasiado rápido, así que les voy a relatar de manera personal y resumida lo que este capítulo sigue diciendo, pero yo se los dejo de tarea y espero que ustedes lo lean en casa. Mis hermanos queridos, dice la palabra de Dios, volvamos a la Santa Biblia, San Lucas capítulo 19, volvamos al versículo 30. Respondiendo Jesús a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Él dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Qué cosa? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, pero este hombre cayó en manos de ladrones, que número uno lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Mis hermanos queridos, esta parábola esta historia tiene un doble significado. Número uno, la sierva del Señor nos dijo que esa multitud de gente que había allí estaba compuesta de sacerdotes y rabinos, y que estos habían inducido a este joven intérprete de la ley a tentar a Jesús. Y Jesús sabe esto. Y Jesús sabe cuál es la intención de ellos. Y ahora Jesús le va a contestar la intención que ellos verdaderamente tenían. Y ahora Jesús les va a contar una historia, aparentemente, que dice la sierva del Señor, que en realidad no fue una historia, fue un hecho real. Que lo que Jesús está contando fue un evento que había sucedido en la vida de los rabinos y de los sacerdotes que estaban entre la multitud. ¿Quién era este hombre? ¿O a quién representa este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó? Sin duda alguna, mis hermanos queridos, este hombre presentado en esta historia representa al ser humano o a este mundo. Pero ese hombre cayó en manos de ladrones. ¿Quiénes son esos ladrones? No hay duda alguna. San Juan capítulo 10 y versículo 10 nos dice que Satanás y sus ángeles no vienen sino para robar, hurtar y destruir. Es decir, los ladrones en las manos de quien cayó este hombre representa a Satanás y sus ángeles. Al hombre que cayó en las manos de Satanás. A Adán y a Eva, que cayeron víctimas del engaño de Satanás. Pero sucede algo cuando el hombre cae en las manos de estos ladrones. Lo despojan de todas sus pertenencias. Pregunto, ¿Adán y Eva fue despojado de su vestimenta? Claro que sí. Génesis 3 nos dice que cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron entre los árboles. Número 2, lo hirieron de muerte, lo dejaron casi muerto. Pregunto, a Adán y a Eva, después de que cayó en manos de Satanás, después de que quedó desnudo, ¿estaba condenado a la muerte? Claro que sí, mis hermanos queridos.
Pero no solamente eso, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote. ¿Quién puede representar este sacerdote? Sin duda alguna, en nuestro tiempo, estos sacerdotes representan a los pastores, a los dirigentes de iglesia. Ahora dice que el sacerdote o los pastores o los dirigentes de iglesia pasaron por aquel camino, pero solo lo vieron y se fueron. ¿Será casualidad? ¿Será coincidencia? Que la mayoría, y no voy a decir todos, pero la gran mayoría de los pastores y de los líderes están viendo cómo el pueblo se está perdiendo y nada más lo ven y no hacen nada para salvarlo? Y no tengo nada en contra de los líderes, ni tengo nada en contra de los pastores, pero mis hermanos queridos, meditemos en eso. ¿Será verdad? ¿Será una coincidencia? Pero no solamente eso, porque después de que pasó el sacerdote y se fue de largo, también pasó un levita, dice el versículo 32. ¿Y quién representa a los levitas? Los levitas representan al pueblo escogido, a los sacerdotes, de donde salen los sacerdotes. ¿Y quién puede representar a ese pueblo de sacerdotes, a ese pueblo escogido, sino nosotros? El apóstol Pedro, allá en su segunda carta, en el capítulo 2, y el versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, etcétera, etcétera. Ahora, eso representa al pueblo. Los levitas representan al pueblo. Ahora, ¿qué hicieron los levitas? Llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, también pasaron de largo. Es decir, no solamente son los líderes, también el pueblo escogido de Dios también le dejó una responsabilidad. Pero muchas veces el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, también pasa de largo. También ve a los que se están perdiendo y pasan de largo. Hacen como que no les interesa. Cierran los ojos y siguen su camino. No les importa que algunos de sus hermanos se estén perdiendo. Y ellos no hacen absolutamente nada. Se acercan y se van. ¿Habrá alguien así en esta noche? ¿Habrá un levita en esta noche que está viendo a un ser querido cómo está herido, está desnudo y condenado a la muerte, y sin en cambio no está haciendo nada? Algo para meditar. Pero no solamente eso. En el versículo 33, finalmente pasó un samaritano. ¿Y quién nos dijo la palabra del Señor que eran los samaritanos? Eran gente extraña. Eran gente extranjera. Gente que no era muy querida. Es más, los rabinos y los sacerdotes no se podían acercar entre ellos, porque si se acercaban entre ellos tenían que hacer su rito de purificación, porque eso contaminaba aparentemente. Pero la palabra de Dios dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué pasó con este samaritano? Al igual que los demás, vino cerca, lo vio, pero la diferencia es que este fue movido a misericordia. ¿Quién es este samaritano? Que era extranjero, que aparentemente era un extraño, pero que cuando le vio fue movido a misericordia.
¿Quién representará a este buen samaritano? De acuerdo al capítulo que estaba leyendo en el deseo de toda la gente, es el buen samaritano. La sierva de Dios dice que el buen samaritano representa al Señor Jesucristo, quien vino, se acercó a nosotros, dejando todo lo que tenía en la majestad del cielo, nos miró y fue movido a misericordia, muriendo en la cruz del Calvario. Mis hermanos queridos, por eso dice el versículo 34, y acercándose vendó sus heridas. Por eso dice Isaías 56, que por sus heridas fuimos nosotros, ¿qué cosa? Fuimos nosotros curados. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dos cosas muy importantes. Viene, lo mira, es movido a misericordia, después venda sus heridas, y hay dos cosas que pone sobre este hombre moribundo. Y la palabra de Dios dice que es el aceite y el vino. Y está por demás interpretar estos dos símbolos. Nosotros sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo y el vino representa la sangre de Cristo. Es decir, cuando Cristo nos vio a nosotros así como ese hombre moribundo, vino muriendo en la cruz del Calvario para derramar su sangre y nos dio de su Espíritu Santo para vendar nuestras heridas. No es, mis hermanos queridos, no es coincidencia o casualidad que Jesús se refirió al Espíritu Santo como el Consolador. Él dijo, me voy yo, pero os enviaré al Consolador, el que los consuela, el que los cura, el que venda sus heridas. A ese se los voy a enviar. Pero una vez que le echa el vino y el aceite, ahora va a hacer otra cosa. Lo va a poner en su cabalgadura y lo va a llevar al mesonero. ¿Cuál es ese mesonero? ¿A dónde lleva el Espíritu Santo y al sacrificio de Cristo? Si no es a su iglesia. Por eso dice el libro de Hechos, allá en el capítulo 5, y cada día se añadían a la iglesia los que debían de ser salvos. Ese es el mesón, ese es el mesonero. Es decir, el mesonero representa a los hijos de Dios que ya han sido curados, que ya han sido lavados con el aceite y limpiados con el vino de su preciosa sangre. Ahora viene y los trae a ellos y les da una orden. Cuídamele, cuídalo. Y todo lo que gastes de más, dice el versículo 34, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y ahora dice el versículo 35, otro día al partir, ¿se dan cuenta que el buen samaritano tuvo que partir? Jesús, después de morir en la cruz del Calvario, tuvo que partir. Claro que sí. Ahora, después de partir o al partir, cuando estaba a punto de partir, otro día al partir, sacó 2 denarios. Interesante historia. 2 denarios. Y los dio al mesonero. ¿Cuáles son estos 2 denarios que dio al mesonero? ¿Cuáles son los 2 denarios que Dios le dio a su iglesia? No tenemos que adivinar. El diezmo y las ofrendas. Así como lo escuchamos. El diezmo y las ofrendas representan los 2 denarios que el samaritano le dio al mesonero. ¿Para qué debían ocuparse estos 2 denarios? Lógicamente,
para cuidar a este hombre moribundo. Pero por si acaso no le alcanzaban esos 2 denarios, le dijo, no te preocupes, tú cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Sí, mis hermanos queridos, lamentablemente hay cristianos que son fieles en su diezmo, pero no en su ofrenda. Pero el Señor le ordena a su pueblo que cuide de los moribundos, que les dé todo lo que necesiten con el diezmo y con la ofrenda que representan estos 2 denarios, que no son suyos ni son míos, son del samaritano, son del buen samaritano. Es decir, el diezmo y la ofrenda son de Dios. No los administre como a usted le dé la gana. Administrelos como el Señor le dijo que los administre. No, pero es que yo pienso, pero es que yo imagino. No, Señor, no es lo que usted piensa, no es lo que usted imagina, es lo que el Señor dice. Y si el Señor dice que esos 2 denarios son para cuidar al moribundo, úselo para cuidar al moribundo. No lo use para ninguna otra cosa, que Dios no se lo dio para eso. Usted no es dueño ni del oro ni de la plata. El dueño es el Señor Jehová. Y Él le ordenó y le dejó claro lo que usted debe de hacer con lo que no es suyo, sino que es de Él. Él se los dio a usted, pero no le autorizó a hacer con ellos como a usted le dé la gana. Él le dejó claro lo que usted debe de hacer con eso. Y si aún eso no le alcanza, póngalo de su bolsa, dice el Señor. Si no, tú cuídame, pero si no te alcanzan los 2 denarios que yo te doy, no te preocupes, tú saca de tu bolsa y cuídamelo. Que cuando yo vuelva, te lo pagaré. Yo no sé si ustedes han leído aquel proverbio que dice que al que cuida al huérfano o al necesitado es a Jehová quien le está prestando. Dios no necesita de usted. Dios no necesita de su dinero. Dios necesita de su fidelidad. De eso sí Dios necesita. Y no para su beneficio, sino para que usted sea salvo por medio de la obediencia. Oh, mis hermanos y mis hermanas queridas, ¿cuánto tenemos que aprender todavía? Estos personajes, dice la sierva del Señor, que habían vivido esta experiencia, estos rabinos, estos sacerdotes, estos intérpretes de la ley, habían vivido esta experiencia. Y ahora Jesús se las estaba relatando, como diciéndoles, ustedes creen que yo no sé lo que ustedes hicieron. Y ahora ustedes me vienen a tentar a mí. Pero yo sí sé lo que ustedes hicieron. Y se los voy a contar. Y comenzó a contar la historia. Por eso, mis hermanos queridos, quiero retroceder un poquito al Evangelio según San Mateo. Al capítulo 5, mis hermanos queridos. Al Evangelio según San Mateo, al capítulo 5. San Mateo, capítulo 5. Los versículos 38. San Mateo 5:38 en adelante. Estamos casi por terminar, no se preocupen. San Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante. Jesús dice,
Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, llévala con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oh, mis hermanos queridos, amar a Dios es amar a tu prójimo. Y tu prójimo también es aquel que habla mal de ti. Tu prójimo también es el que te desea lo malo muchas veces. Tu prójimo es todo aquel que está en este mundo. No importa sea quien sea. Si está en este mundo, si es un ser humano, es tu prójimo. Y aun cuando él te trate mal, el Señor dice, tú trátalo bien. Si él te golpea, tú no te le tires a golpes encima. Si él te quiere meter en pleito, resístelo. Tómalo con calma, tómalo con paciencia. Ora por él. Si alguien te pide prestado, pero no te paga, no hay problema, tú préstale, no se lo rehuses. Si lo tienes, préstaselo. Señor, pero es mi enemigo. No importa, ámalo. Ora por él. Pero más en cambio, mis hermanos queridos, hoy los cristianos no tenemos nada de diferencia. Decimos que amamos a Dios. Decimos que guardamos sus mandamientos, pero no amamos a nuestro prójimo. ¿En dónde? ¿Y en qué estamos guardando mandamientos? ¿En dónde? Yo os digo, amad a vuestros enemigos y no solamente los ames, bendícelos. Hay cristianos que cuando les hacen un mal, comienzan a decir cosas entre dientes. No se escuchan, pero entre dientes están murmurando. Y el Señor no se refiere a eso. El Señor dice, ni siquiera murmure, ni siquiera lo digas entre dientes. Cambia desde lo más profundo de tu corazón. Cuando Jesús lo bofetearon, Él no maldijo a sus enemigos. No vinieron malos pensamientos. A lo contrario, lo que venían a Él eran solamente palabras de bendición, de perdón y de misericordia. Y si yo hiciera una pregunta, ¿cuántos somos verdaderamente hijos de Dios? Quizá todos levantaríamos la mano. Pero la palabra de Dios, y este es el texto clave, el versículo 45, Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, la prueba de que tú eres un verdadero hijo de Dios es que tú amas a todo el mundo. La prueba que tú eres un hijo de Dios es que tú no maldices a nadie. Por más que alguien te haga lo que te haga, tú no eres capaz de maldecir a nadie. A lo contrario, oras por él, pides perdón por él, pides bendiciones por él, en vez de pedir maldiciones, como algunos acostumbramos. Y de eso, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, nos da ejemplo todos los días. Por eso Él dice,
Nuestro Padre Celestial que está en los cielos hace salir el sol sobre malos y buenos. ¿Ustedes se imaginan que Dios un día dijera, los de tal lugar son como muy pecadores, demasiado malos, a ellos no les voy a dar el sol hoy? Pero los de tal otro lugar, eso sí, como que son mejores cristianos, a ellos sí los voy a bendecir. ¿Ustedes se imaginan a nuestro Dios haciendo eso? No sería un Dios de amor. Por eso Jesús dice, vuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos y sobre injustos. Entonces, si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú tienes que ser como Dios. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros, ¿qué cosa? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oh, mis hermanos queridos, Jesús dice, si ustedes hacen lo mismo que la demás gente, ¿qué recompensa vas a tener? Y en San Lucas, el capítulo 10, el versículo 39 dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Sí, mi hermano y mi hermana que me escucha. El mensaje de Dios para esta noche es, si tú quieres ser o dices que eres un verdadero hijo de Dios, tus obras son las que atestiguan acerca de ti. No es que tengas mucho conocimiento, no es que lleves años en este evangelio, no es doctrina o ritos como leímos en el espíritu de profecía. Es o son actos de amor por el prójimo. Por eso, mis hermanos queridos, cuando Jesús viene y encuentra a los corderitos a su derecha y los cabritos a su izquierda, a los de su derecha les dice, venid benditos de mi Padre y entrad al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Mientras que a los de su izquierda les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ambos cuestionan a Jesús. Mientras que uno le dice, Señor, pero cuando nosotros te vimos desnudo, cuando nosotros te vimos moribundo, cuando nosotros te vimos en la cárcel y te visitamos y te dimos de comer y te vestimos. Jesús dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, es decir, por cuanto lo hiciste con tu prójimo, me lo hiciste a mí. Mientras que los de su izquierda dicen, Señor, cuando nosotros te vimos y no te cubrimos, cuando nosotros te vimos enfermo y no te fuimos a ver al hospital. Y la respuesta hacia ellos es la misma. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. Señor, pero yo prediqué muchas veces. Señor, pero gracias a la predicación que tú me diste, miles y miles de personas se convirtieron. Señor, pero gracias a el sacrificio que yo hice, mírate. Señor, pero yo te fui fiel, Señor, pues yo te di Señor. Y Él dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El apóstol Pablo va más allá y dice, ¿de qué sirve que tuviera lenguas angélicas, que interpretara profecía y resolviera los misterios, e incluso si diera mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor? Es decir, pero si no tengo a Cristo, nada soy. Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer.
mis hermanos queridos, el mensaje al mesonero fue: cuida de él, y cuando yo venga, te pagaré lo que haga falta. El mensaje que Dios te tiene a ti esta noche es el mismo. Cuida de tu prójimo, de los que están moribundos, cuida de ellos. No escatimes tus esfuerzos, cuida de él. Cuida de él. No importa lo que tú gastes, no importa el tiempo que tú inviertas, sacrifícate por ese que se está muriendo. No te preocupes, que cuando yo vuelva, te pagaré lo que haga falta. Por eso, mis hermanos queridos, Jesús en repetidas ocasiones dijo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Claro que sí, amigo, hermano y hermana que me escucha. Nada de lo que tú hagas en esta tierra quedará en el vacío. Todo lo bueno que tú hagas, el Señor te lo recompensará. Todo lo que tú hagas, el Señor te lo pagará con creces. No escatimes esfuerzos. Sacrifícate si tienes que sacrificarte por un hermano que está muriendo, espiritualmente o físicamente. No seas de los que critican. Sé de los que luchan por salvar. Nosotros no fuimos puestos para criticar a nadie. Fuimos puestos para que cuando veamos al perdido, al prójimo que se está muriendo, porque el diablo, porque cayó en manos del ladrón, y él no puede curarse por sí mismo, y alguien tiene que venir a curarlo, y ese alguien eres tú que el Señor te puso en el camino. No lo veas de lejos y te vayas, míralo, muévete a misericordia, ve y cura sus heridas, y lucha junto con él. Nunca, mis hermanos queridos, me voy a cansar de decir y de repetir: cuando yo siempre digo en el nombre del Señor, ofrece tu vida como un sacrificio vivo, puro, santo y agradable a Dios, como una ofrenda racional. Esa es una ofrenda que tú le estás dando al Señor. No te dejes llevar por la gente. Déjate llevar por la palabra de Dios, que eso es lo único que vale. Lo demás no tiene sentido. Lo único que vale es la palabra de Dios. Las ceremonias no sirven. Las tradiciones no sirven. Lo único que sirve es el amor a Dios y el amor a tu prójimo. Mis hermanos queridos, voy a tomar los últimos 5 minutos para recalcar un poco una última historia que Jesús contó. Y esa es la historia mundialmente conocida como la parábola de la oveja perdida. Esa es otra parábola que de igual manera se puede interpretar de muchas maneras. Pero la sierva del Señor no les da un punto de vista mucho más profundo de que quizás nosotros podamos comprender. En la historia de la oveja perdida hay 99 en el redil y una que se extravió. No sabe cómo volver. Sabe que está perdida, pero no sabe cómo volver. Y la sierva del Señor dice que esas 99 ovejas representan los mundos que no cayeron. Y esa oveja perdida que se perdió representa a este mundo que cayó en las garras del enemigo. Y ese buen pastor que sale a los montes sin importar que sea de noche, sin importar que se pueda caer, sin importar que tenga que cruzar montañas y barrancos con tal de encontrarla.
representa al Señor Jesucristo, que no le importó descender en los barrancos más hondos del pecado de este mundo turbulento para salvarnos. Y si Cristo hizo eso para salvarte a ti y para salvarme a mí, ¿por qué tú y yo no hacemos lo mismo para salvar a otros? ¿Por qué perdemos el tiempo discutiendo cosas que no tienen sentido en vez de ir a salvar a los que se están muriendo sin esperanza y sin Dios? ¿Será que hemos perdido el amor a nuestro prójimo? ¿Será que la misericordia ha desaparecido de nuestro ser? ¿Será que decimos que amamos a Cristo, pero no hay más amor en nosotros? Porque San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué bueno que se dijera de nosotros, porque de tal manera los cristianos aman a su Señor Jesús, que no les importa dejar su comodidad y se van en busca de los perdidos para que estos puedan llegar a ser salvos. ¡Qué diferencia! Pero ese es el verdadero amor que Dios espera en nosotros. Ese es el verdadero amor que identifica a los hijos verdaderos de Él. Conocer la palabra de Dios es bueno. Conocer la ley es importante. Diezmar, hacer todo lo que nosotros queramos es importante. Pero no es más importante que la misión de salvar a otros que se están perdiendo. Por si Dios en su amor y misericordia ha permitido que en esta noche haya una persona que se siente perdida. En el nombre del Señor Jesucristo, en esta noche le digo que Dios le ama. Y que en esta noche el Señor me ha enviado con este mensaje para que usted entienda que Dios le está buscando. Que Él se preocupa por usted. Y que no importa que haya caído en las garras del enemigo, no importa que lo haya destrozado, que lo haya dejado casi moribundo, el Señor Jesús tiene poder para restaurarle. Y en su nombre lo ha de restaurar. Que el Señor nos ayude y que el Señor le bendiga. Es mi deseo y oración. ¿Hello? Sí, buenas noches. Sí, hermano. ¿Hello? Me gustó mucho el mensaje que usted habló cuando el samaritano, cómo lo explicó. No lo había escuchado de esa manera, pero qué interesante, me tocó fuerte eso. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo creo que el mensaje fue directo, explicado muy bien, así que gracias, hermano Juan. Le damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque que lo siga usando. Amén. Así que llévenos en oración, si es tan amable. Y Amén. vamos a quedar Oremos. despedidos. Vamos a quedar despedidos, hermano. Nos vamos con lo que escuchamos, analicémonos, tengámoslos en nuestros corazones y entreguémonos cada día más a nuestro Creador. Gracias, hermano. Adelante. Amén. Amén. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre. Muchas gracias en esta noche por el mensaje que nos has traído. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que lo importante no es lo que dejemos de hacer, sino lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti por sobre todas las cosas, para que de esa manera ese amor tuyo fluya en nuestro ser como corriente de agua viva, como un manantial dispuesto a impartir vida a todo aquello que encuentra a su paso.
Así también nosotros, Señor, movidos por tu Espíritu, movidos por tu amor, por tu misericordia, podamos salir en busca de aquellas almas que se están perdiendo. Ayúdanos a demostrar tu amor en nuestra vida diaria. A través, Señor, a través de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de todo lo que hay en nosotros. Gracias por tu sacrificio, porque tú nos dejaste el verdadero ejemplo, porque tú nos mostraste el verdadero amor, porque tú, Señor, nos enseñaste cómo es que podemos alcanzar la victoria en un mundo como este. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por tu justicia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios, que la gloria sea para nuestro Dios. Repito, el mensaje fue bien claro, explícito. Así que, hermanos, abriguémoslo en nuestro corazón y meditemos en eso. Gracias nuevamente, gracias a todos los que estuvieron escuchando y gracias a aquellos que mandaron sus ofrendas, que se está llevando a cabo un ministerio muy poderoso, ¿verdad? Así que buenas noches para todos y quedamos despedidos. Buenos sueños y la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.